Aquí hay un pasaje que muestra un poco cómo es Colombia, y es bueno que ustedes sepan esto. Estos negocios petroleros son también en muy buena medida negocios de especulación bursátil, y puede ser más importante la especulación financiera que el propio negocio del petróleo. Claro, porque si yo subo el valor de la acción, me puedo ganar unas masas de dinero descomunales, porque son millones las acciones que están en movimiento. Entonces, hay todo un juego de mover las cosas y de dar noticias de éxitos que no lo son, como una manera de presionar el alza de las acciones. Y entre las noticias que le subió el precio de las acciones el 5%, está el día en que la Superintendencia de Industria de Colombia le dio a la tecnología Star la patente. Entonces se la da y dice esto la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice que le concede la patente, a lo que hasta ese momento era apenas un experimento, le concede la patente porque ha obtenido tasas de recuperación que duplican los promedios que se logran con técnicas tradicionales. Pues claro, esa noticia llega al mercado y el precio de la acción se dispara. El problema es que esta patente, con esa información, la da la Superintendencia el 1 de octubre del 2013, cuando el experimento no había concluido, Oscar. Porque el experimento concluía el 31 de octubre. Y ya vemos lo que en la realidad sucedió con la patente. Y agrega la Superintendencia, que es la entidad más rápida en Latinoamérica en cuanto a expedición de patentes. Tan rápido, Rapidín González. Ese es el país en el que está. Bueno, y así hubo no sé cuántas manipulaciones más con la información. No sé cuánta manipulación más. Hubo tanta que en enero del 2014 la Contralora Delegada de Minas le envía una carta al superintendente financiero, porque esto tiene que ver con el valor de las acciones, y le dice que la información que está dando Pacífico sobre estos asuntos no es una información cierta, porque está dando informaciones semejantes a las leídas. Aquí tengo, digamos, no lo leo para no hacerme fatigoso, como el señor Panti sale a dar declaraciones de que eso iba muy bien, que estaban doblando, cuando ni siquiera habían terminado el experimento. Entonces la Contraloría le dice a la Superintendencia de Industria: ahí están echando cuentos, échenle ojo, porque claro, este tema de las acciones hay que manejarlo con seriedad, porque usted infla la acción con un cuento y después se le puede caer, y hay gente que puede perder platas inmensas. Curiosamente, una agencia de noticias, Bloomberg, da la noticia de esta carta que le había mandado la Contraloría a la Superintendencia Financiera, que era una carta privada. Entonces Pacific sale y hace un escándalo y dice que es que con estas cosas se le daña el precio de las acciones y todo. Pero el punto al que quiero llegar es a este. Acusa Pacific a esta Contralora, le pone una demanda penal, porque la Contralora le mandó, cumpliendo su deber, una carta a la Superintendencia Financiera, le impone una demanda penal. Y este es uno de los pleitos grandes que yo he venido dando en la Comisión Quinta desde hace rato, contra una cosa que yo he llamado la matonería de las transnacionales. ¿En qué consiste la matonería de las transnacionales? Cosas como esto. Entonces, un funcionario común y corriente que se gana un sueldo, digamos, relativamente menor, lo coge un abogadote de estas transnacionales y le mete una demanda penal y prácticamente es arruinarlo. Toca vender la casa para pagar el abogado. Y esto ya lo he denunciado en casos como Claro, también la transnacional de las telecomunicaciones, que también le hace eso a los trabajadores, pues a las gentes del Estado. Y entonces recordé también ayer, hablando con el ministro de estos asuntos, como en otro pleito de Pacific con Ecopetrol, un pleito que ha perdido Pacific, que se le quiere ganar una plata a Ecopetrol que no tiene cómo ganárselo. El abogado que ha defendido ese caso es uno que ahora llaman el superministro, ¿sí? El doctor Néstor Humberto Martínez, que es un abogadazo de esos, que es abogado de todas las transnacionales, de todos los banqueros y de todos los magnates de Colombia. Y cómo en ese pleito con Ecopetrol hay un tribunal de arbitramiento que lo pierde Pacific. Y cuando Pacific pierde el pleito en un tribunal de arbitramiento, Néstor Humberto Martínez Neira sale a los medios de comunicación a amenazar a Ecopetrol
conllevarla a un tribunal de arbitramiento del TLC con Canadá, porque los TLCs también sirven como martillo para este tipo de asuntos. Cuando yo reviento esta noticia con información oficial y suficientísima en julio de que había fracasado el proyecto STAR, pues en Colombia hubo una pequeña conmoción y esta gente de Pacific sacó una declaración que la pasaron por todos los medios de comunicación descalificando lo que yo había dicho y maltratándome de alguna manera, ¿no? Entonces ellos hablaron de la filtración de información errónea sobre los resultados del proyecto STAR, ¿no? Yo no di ninguna información errónea, di información oficial que decía lo que aquí acabo de decir con algunos detalles, o sea que no es cierto. Y empezaron entonces en un truco que es muy común en estas discusiones de jóvenes, para que ustedes lo tengan en cuenta para toda la vida, a soltar verdades a medias. Sí, que yo digo son mentiras completas, o verdades que no vienen al caso. Entonces yo hablo de la letra A y el otro me refuta hablando de la letra Z, que quedan como unos ejemplos. Entonces dijeron cosas como estas: se evidenció el encendido del yacimiento. O sea que el fosforito que le tiraron sí prendió esa cosa allá abajo, 200 grados. Pero es que el experimento no era para saber si se prendía o no el yacimiento, sino era para subir la producción en 125%. Dicen también que se permitió la recuperación parcial de crudo. Sí, algún crudo salió, ya vemos, bastante poco, ¿cierto? Pero es que ese no era el medidor del experimento, sino era si se subía 125%. Que se evidenció la reducción de la viscosidad. A mí me alegra que eso haya pasado, pero eso no era tampoco cierto lo que se estaba desarrollando. Esas son las astucias. Claro, el lector lee eso, no entiende. Eso es cierto. Dice también, los expertos internacionales dicen que la combustión in situ fue efectiva, pero es que el contrato no decía que los expertos internacionales amigos de Pacific eran los que valoraban lo que pasaba. Que la combustión in situ se usa con éxito en todo el mundo. Baja. O bueno, si fue en todo el mundo, aquí no fue, que es también lo que nos interesaba finalmente. Y agregaron esto, que ve con preocupación, dice Pacific, que se busque detener la posibilidad de incrementar la tasa de recuperación secundaria de crudo en Colombia. O sea, como si yo anduviera por ahí como con un martillo bregando a hacerles daño, ¿cierto? Pues usted hace así. Yo me pusiera a que hubiera recuperación secundaria del petróleo en Colombia, pues es una bobería. Pues por supuesto que a mí me alegra que los pozos salgan bien y que si la recuperación primaria no es suficiente hay que aplicar secundaria, ojalá la secundaria salga bien, ese tipo de cosas que son por completo elementales. Ahora, yo sí le he montado otra discusión a ese proyecto de combustión in situ, que son sus impactos ambientales. Eso hay un gran debate mundial sobre eso. Pues porque ya he dicho, disparar las temperaturas a ¿cuánto? 1200 grados allá abajo, es realmente el infierno lo que montan allá abajo, pues eso tiene repercusiones que ponen en riesgo acuíferos y cosas que vienen mezcladas con estos campos petroleros. Y en este caso de la combustión in situ, ahí pasó una cosa que es muy complicada y que vale la pena mencionarle un poco porque puede terminar siendo muy parecido a lo que sucede con el fracking, esta otra tecnología que han decidido aprobar en estos días, que consiste en sacar gas de la roca sobre la base de destruir la roca, inyectar, ¿sí? Pues, distintas cosas para fracturar la roca, para que se libere el gas en la roca, pero eso tiene unos riesgos ambientales muy complicados. Hay países del mundo donde está prohibido, hay países del mundo donde está en moratoria, etcétera, y aquí antier el gobierno nacional, a mi juicio un acto de irresponsabilidad, definió abrirle la puerta al fracking. Son cosas que deberían mirarse con más despacio, porque cuando ellos dicen que en Estados Unidos se puede, es verdad que en los Estados Unidos, en algunos estados se puede, en otros no, pero también deberían considerar que no todas las geologías del mundo son iguales, ¿cierto? Y realmente aquí tenemos unas geologías que pueden ser bien distintas a las geologías norteamericanas y los impactos pueden ser bien distintos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó que vale la pena chequear ahí en Campos Rubiales con esto de esta combustión? Quien haya estudiado un poquito el problema de los sismos en Colombia sabrá que los sismos en Colombia son un fenómeno de la zona andina, un fenómeno de las montañas.
porque claro, eso está asociado con el movimiento de las placas y una serie de cosas, y en los llanos orientales no hay sismos. Es un milagro un sismo, y uno mira los mapas de los sismos y es clarísimo, sismos de aquí, de la cordillera oriental para acá y de acá para acá, nada. Y así ha sido siempre. Y de pronto, cuando empezó este experimento, empezaron a registrar los medidores del gobierno sismos en alguna parte de los llanos orientales. Muchos sismos, algunos inclusive de más de 4 grados. Y cuando se empezó a mirar con más detalle, se terminó descubriendo que los sismos estaban ocurriendo ahí en la zona de Campo Rubiales. Y no solo, y esto fue muy preocupante, no solo en la zona estricta del área de la combustión in situ, en el área que la habían definido, sino en los alrededores. Entonces hay muchos que tenemos una preocupación muy grande de que esos sismos estén vinculados al experimento de la combustión in situ. Eso pues, digamos, no podemos probarlo, pero digamos que la conjetura es muy sensata. Si yo tengo un territorio donde nunca ha habido un sismo y hago una cosa grave como esto, importante, y aparecen sismos, pues esa es una posibilidad. La otra que decía yo ayer es que ahí esté saliendo Godzilla. Estemos metidos. Sería peor, más grave. Entonces ahí hay un problema que hay que entrar a... Ya concluyendo, y si es el caso abrimos el campo para preguntas. Ayer por fin pude hacer el debate sobre este tema, que llevaba un poco tiempo largo bregando a hacerlo y no se ha podido. Tengo otra cosa que me falta. Pacific tiene inundado a Colombia de propaganda y pagan mucha propaganda en los medios de comunicación, lo que les da mucho poder. O sea, lograr que, bueno, usted, menos el debate fue ayer, yo no sé si alguien en Colombia supo que yo hice ese debate, creo que nadie, ¿cierto? Porque los medios no dijeron nada. Y parte del juego es presentar a Pacific como una gran empresa y a Ecopetrol como una empresita. Bueno, como es nuestra, ya eso está mal, ¿sí? Toda esta mentalidad lacayuna que nos han ido pues empujando a los colombianos. Pero la verdad es esta: Pacific es una empresita. O sea, Pacific es una empresa de 6 años de constituida. Ecopetrol es una empresa de 60 años. Ecopetrol aparece en el ranking de las 40 o 50 primeras empresas petroleras del mundo. Pacific no aparece en ese ranking por ningún lado. Ecopetrol tiene, por ejemplo, 2 refinerías que maneja. Pacific no tiene refinerías. Ecopetrol tiene más campos de explotación, etcétera. O sea, tiene algunos trabajos importantes de investigación que tampoco tiene Pacific. O sea, en el mundo de la tecnología y de la ciencia, cuando lo de Ecopetrol no es lo que quisiéramos, alguna cosa tiene, Pacific tiene en eso mucho menos. Luego, no es cierto que Pacific sea pues la gran empresa. Inclusive decimos que Pacific es una transnacional porque registra en la bolsa de Toronto, pero la verdad es que Pacific, su petróleo casi todo lo tiene en Colombia. Pacific saca en Colombia como 200.000 barriles de petróleo al día y en Perú saca como 2.000. O sea, Pacific es Colombia en el sentido en que todos los huevitos tienen Colombia, ¿sí? Sí. Pero realmente es una junior que llaman en el mundo de las petroleras, no es la Exxon, la Texaco, ese tipo de cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y Ecopetrol nos ha certificado, y ayer lo volvió a certificar, que Ecopetrol está en capacidad de atender bien Campo Rubiales. Entonces aquí digamos una cosa que es importante. Los de Pacific se ufanan de haber cogido Campo Rubiales con una producción relativamente baja o baja y haberla elevado en proporciones de cierta importancia. No sé si usted se acuerda, Oscar, con cuántos barriles empezó Pacific ahí, pero era muy poco, 15.000. con 15.000 y está en 200.000. Entonces eso, claro, uno dice, uy, cogen eso con 15.000 y se va a 200.000, eso no lo sabe. La verdad es que no es eso, la verdad es que ellos cogen ese campo de crudos pesados con niveles del petróleo muy bajos, del orden pues, globales, internacionales, del orden de, no sé, 25, 30 dólares, y cuando cogen ese campo, los precios del petróleo se han ido hasta más allá de 100 dólares. Cuando los precios del petróleo se disparan, lo que sucede es que los crudos pesados que antes eran difíciles de comercializar se pueden comercializar. Entonces es ese fenómeno global el que arrastra la producción
de Pacífico en proporciones importantes en campos rurales. O sea, con esos precios hasta yo saco petróleo. Sí, eso no tiene realmente mucho misterio. Sí, el abuso nos ayuda. Entonces no es verdad que se pueda convertir en prueba de su gran capacidad técnica este hecho de haber aumentado la producción. Capacidad técnica que tampoco les niego, sacar 200.000 petróleos pues tiene su 200.000 barriles tiene su misterio, y eso lo han venido haciendo, pero no se puede despreciar a Ecopetrol por esto. Y además Ecopetrol se mueve en el mundo de los crudos pesados también, y ha hecho aumentos muy importantes, por ejemplo en Castilla y en Chichinera, donde cogió reversiones de transnacionales y les aumentó la producción de unos pocos barriles a cerca de 100.000 o más barriles. O sea que Ecopetrol podemos tener la tranquilidad de que puede hacer eso bien hecho. O sea que todo indica que lo obvio es que el gobierno diga que ese campo se queda con el Ecopetrol. Es una cosa que no hay que ser pues máster en nada para entender que eso es lo que hay que hacer. Entonces, en buena medida el debate de ayer lo programamos para que el gobierno nos dijera qué iba a pasar, y que ojalá nos dijera que eso lo iba a explotar Ecopetrol. Entonces, mientras el presidente de Ecopetrol dice estamos en capacidad técnica y en capacidad financiera de hacer eso, miren el ministro de Minas lo que dijo, el nuevo ministro de Minas, el doctor Tomás González, que por lo demás fue funcionario de una transnacional, de la BP, y que después la norma aquí con estos funcionarios que no están. Entonces, ¿qué dijo González? Dijo la primera cosa que yo le refuté, lo que yo dije ayer, mis dos intervenciones de ayer se consiguen en internet para los que estén interesados. Entonces el primero dice que es que hay que evaluar el proyecto STARS. Entonces yo en mi intervención digo, no, aquí no hay nada que evaluar, ¿cómo así? ¿Van a volver a evaluar qué? Pues la única evaluación posible es que le hagan trampa a la línea básica, o que cambien los periodos, o qué es lo que van a evaluar. Yo le digo, ustedes pueden, si quieren, alguien quiere mirar los datos del experimento, pues sí, eso nadie se opone a eso, pero no para cambiar la evaluación que ya está hecha. O sea, yo soy del mundo de la academia, y claro, entonces que se evidenció el encendido del yacimiento, de pronto eso tiene su importancia para otros proyectos de mañana, y que la miren. Pero yo diría que lo primero que habría que aprender de ese proyecto es lo que llamamos los profesores, por ejemplo, negativos. Yo no sé si a ustedes se los hacen. Yo les decía a mis estudiantes, miren, un edificio, este es un edificio que muestra cómo se debe hacer un edificio, y este del lado le muestra cómo no se debe hacer, ¿cierto? Ese es el caso, ¿cierto? Eso que hicieron ahí no funcionó. Si quieren mejorar la combustión in situ, tendrán que hacer otra cosa, porque esa cosa no funciona. O sea, que no nos venga aquí el doctor Tomás González con el cuentito de que todavía vamos a evaluar, porque entonces mañana se inventan una evaluación, se la sacan de la manga y con ese cuento le quitan a Ecopetrol el contrato y se lo dejan a Pacífico. Aquí se mueven cosas. Yo les advertí ayer, les dije, no les dejamos pasar eso. Y ojo con eso, porque esto es el patrimonio de la nación. Y lo segundo, entonces tiró una cosa que sonó muy inteligente, dijo, no, senador Robledo, y entonces para tomar esta decisión tendremos que apoyarnos en el COMPES no sé qué, y en la decisión del Consejo de Estado de no sé cuándo, ¿cierto? Porque es que aquí lo que importa es calcular el valor presente neto para poder tomar la decisión, y eso todos los que eran más nuevos que yo en la comisión quedaron aterrados con la sabiduría del doctor González. Consejo de Estado, COMPES, valor presente neto, nadie sabe quién decir esas cosas. Pero yo sí me acordé que con ese mismo cuento del Consejo de Estado, del valor presente neto y del COMPES, fue como nos tumbaron el gas de La Guajira y el petróleo del Caño Limón. Yo ya era senador cuando eso. En ese lapso vencieron esos contratos. El gas de La Guajira, gas a la lata, perfecto, todo, ¿cierto? Caño Limón, ni se diga, Caño Limón parece ser uno de esos campos tan buenos que es de texto, que llaman, como un ejemplo del campo con que usted se sueña. Y se vencieron en esos años los contratos, y a pesar de que hicimos una pelea muy grande con Hugo Serrano, nos derrotaron, y con el cuento del valor presente neto y el COMPES y el Consejo de Estado, le dejaron esos yacimientos hasta el agotamiento de ellos a la Chevron Texaco en el gas de La Guajira,
y a la OXI en el caso del petróleo. Entonces yo les tuve que decir, a mí no me venga cuenta que yo sé qué es lo que usted quiere decir con eso y es cierto que estamos en contra. Porque entonces ahora nos van a levantar la teoría de que ustedes Ecopetrol, digamos que es como ganarse la lotería, que le toque, que le caiga Rubiales, y la genialidad es que no lo coge Ecopetrol sino dejárselo a los gringos. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo por esto? Me tropecé después más tarde en la plenaria del Senado con el ministro de Hacienda, le puse el tema y también me habló del documento COMPES, o sea que ya está en orquesta. ¿Sí? Entonces, estos detalles los estoy contando, ¿por qué? Porque nosotros construimos hace unos días con la USO y con fuerzas distintas, políticas y gremiales, constituimos un comité que se llama Alianza Rubiales para Ecopetrol. O sea, estamos en el plan de generar un movimiento nacional, una lucha nacional, para que esa reversión se cumpla y que no nos vengan con cuentos y que no tomen más decisiones en contra del interés nacional, que es lo que yo a estas alturas estoy viendo venir. O sea, yo ayer quedo con la convicción íntima que lo que quieren es que el negocito de Pacífico siga siendo el negocito de Pacífico. Y esto tiene un detalle que es importante mencionar, es que ustedes han visto que nombraron de superministro. Bueno, nombraron un poco de ministros nuevos y un superministro que es paja, porque usted no puede ser ministro donde no hay ministerio. Y los ministerios solo los puede crear el Congreso y no los ha creado. Entonces, esa gente no son ministros de nada. Aquí les ponen el rótulo. Les habían podido poner almirante o mariscal o algo así. Sí, ha sido más bonito, Comodore. Aquí no hay mariscal por ahí. Bueno, pero el super ministro de todos es el doctor Néstor Humberto Martínez Meyer, que ya se los mencioné, quien es abogado de paso. Entonces, por supuesto que uno tiene que preocuparse porque ese personaje le está hablando al oído a Santos. Y este es un negocio que al final define Santos, el presidente de la República. Esto no lo define el presidente de Ecopetrol, ni la junta directiva de Ecopetrol, ni el ministro de Minas siquiera, ellos podrán opinar. Pero al final esta es una decisión del presidente de la República. Entonces, este tema de la movilización resulta ser un asunto clave. Estamos en la idea de constituir comités en todas partes y empezar a generar movilizaciones. Esta es una batalla que yo creo que durará así mucho por ahí hasta mediados del año entrante, porque ellos de todos modos tienen que tomar alguna decisión. Nosotros además estamos presionando una decisión rápida, porque aquí hay otro riesgo. En la historia de estas reversiones siempre hay un riesgo. Es que cuando la transnacional ve que no se va a quedar con el campo, lo deja deteriorar, no le reinvierte lo que debería hacer o lo maltrata. Por ejemplo, empieza a hacer extracciones demasiado rápidas que terminan dañando la energía del yacimiento. Ahí hay unos riesgos que no es que nos los estemos inventando de paranoicos, sino que son ciertos. Entonces, parte de la presión para que el gobierno decida es que decida rápido para caer a vigilar eso que hay ahí, para que además Ecopetrol, claro, Ecopetrol tiene la capacidad, pero por supuesto que hay que adecuarse a esa nueva realidad. Entonces yo diría que esta es una batalla que se va a definir un poco entre esta fecha y la mitad del año entrante o antes de la mitad del año entrante. Entonces la movilización se vuelve muy importante. Yo aspiro a que Santander sea un punto clave en esta lucha. Esta mañana estuvimos en Barranca Bermeja, pero creo que Santander debería ser un punto clave de esta lucha porque en buena medida el petróleo y Ecopetrol es Santander, y creo que la UIS, que tiene pues escuela de petróleos, etcétera, ¿cierto?, debería jugar un papel muy importante, que tiene líderes de la USO bien importantes o profesores como Oscar Vanegas, pues para que todos nos juntemos y hagamos un esfuerzo grande en el asunto. Esta es, digamos, jóvenes, entonces la historia de esta lucha en la que estamos, y mi invitación muy cordial es a que nos movilicemos. Cuando digo movilicémonos, no pensemos solo en una marcha o en un paro, en una cosa de esas, no, esto es movilización. Hablar de este tema en la radio, en la televisión, pegar una ficha, repartir una hoja volante, escribir un artículo, todo eso es movilización, porque todo eso genera presión política, que es de lo que se trata, ¿cierto? Es la exigencia a Santos de que tome la decisión que debe tomar, porque repito, hoy estoy muy pesimista. Creo que empezaron desde ayer a amarrar los perros para dejarle eso a los místeres de Pacífico. Y estoy convencido, por último, que si hacemos la movilización como debe ser, democrática, civilizada, etcétera,
estoy convencido que el país nos va a apoyar y que esta batalla la vamos a ganar. Muchas gracias.